Muy buenos días, mi nombre es Luan Andrea Badilla Muñoz, tengo 24 años, mi lugar de residencia es Finca Coto 54, zona sur, ubicado en el cantón de Golfito. ¿Por qué decidí estudiar educación? Muy bien, decidí estudiar educación porque desde niña me pareció una profesión muy linda, muy interesante. Creo que todo empezó desde ahí, desde mi infancia, ver a mis docentes, compartir con nosotros los alumnos, la forma en la que nos enseñaban, nos explicaban, siempre me llamó mucho la atención lo que fue la docencia, una carrera, una profesión que me pareció desde el inicio, desde el día uno que fui a una institución, me pareció muy hermosa, muy bonita. Desde ahí inició todo, desde mi niñez. Me recuerdo que jugaba a ser la maestra y a ser la alumna, entonces todo empezó como desde ahí. En ese momento pues todo parecía un juego de niños, pero conforme pasaron los años me di cuenta que realmente eso era lo que yo quería hacer. Entonces eso fueron como los indicios, como las pequeñas señales que en ese momento pues no tenía la capacidad, la madurez para darme cuenta, pero los años pasaron y entonces yo descubrí que esos fueron mis indicios, mis inicios sobre lo que yo realmente quería hacer a futuro. Hace unos años tuve la oportunidad de trabajar con niños, desde los 6 años hasta los 12, 13, fue una experiencia muy bonita y realmente ahí fue donde dije, bueno, estoy totalmente decidida, descubrí que realmente lo que quiero estudiar es educación. Quiero brindarle pues a mis futuros estudiantes, a mis alumnos, lo mejor de mí como maestra, como profesional y como ser humano. Estoy ansiosa por aplicar, por implementar todas las estrategias, toda la enseñanza que he adquirido en estos años de estudio, de carrera que llevo. No estoy arrepentida de haber tomado esta decisión. Siempre me pareció la educación algo muy lindo, se requiere de mucha vocación, de mucho amor, paciencia, son virtudes que siento que son como un requisito para esta profesión. Decidí estudiar educación porque es algo que me llama, es algo que va más allá de mí, me encanta, siempre disfruté mucho ser estudiante y ahora disfruto mucho prepararme para ser yo la docente, para ser yo la maestra. Es un proceso que me tiene muy ansiosa, muy emocionada, muy feliz. Para mí la educación es una carrera de admirar, de admirar. Es la carrera que inicia a las demás profesiones. Entonces son muchos los factores que se vieron involucrados en esta decisión desde mi niñez y después fue un proceso de descubrimiento. Bueno, y gracias a Dios pues estamos aquí. Entonces por eso fue que decidí estudiar educación, porque es algo que siempre me gustó, algo que siempre admiré, me pareció muy emocionante, muy bonito. Son muchos factores los que intervinieron y me llevaron a la decisión de que realmente estoy feliz de estar donde quiero estar, que es acá, pues preparándome para ser una docente. Ahora, en el proyecto final de la asignatura de lectoescritura, se tuvo que trabajar utilizando varias estrategias para la creación de un cuento. Para esta creación del cuento necesité de pues una persona que participara conmigo en el proceso. Como no tengo niños en casa, entonces la que participó conmigo fue mi señora madre, que le agradezco mucho por haber tomado un poco de su tiempo para colaborar conmigo para terminar esta actividad. El inicio es la lectura del cuento, que sería el cuento Todos somos superpoderosos, elaborado por Evelyn Ugalde y Julie Herrera. Fue el cuento base que se le tuvo que leer a ella utilizando pues el laminario de Todos somos superpoderosos, ¿verdad? El del cuento, ilustrando las actividades y los sucesos que van pasando en el cuento. Se utilizó fue este laminario para que ella se diera una idea más o menos de qué iba a tratar el nuevo cuento, que sería siguiendo pues la línea de lo que es el COVID-19 y pues los protocolos y cuidados que debemos tener ahora en tiempos de pandemia.
Seguidamente, conforme se fue leyendo el cuento, se le fueron realizando preguntas cuya respuesta pues podía ser anticipada, como por ejemplo, ¿cómo se llama el coronavillano? ¿Por qué la mamá de los niños hace teletrabajo, que es para cuidar la salud de su familia? ¿Por qué tiene las manos blanquititas? ¿Verdad? Que es porque se las lava con agua y jabón, porque se lavan las manos, pues para prevenir los contagios del COVID-19. ¿Y qué podemos hacer para cuidarnos? Ella respondió estas preguntas muy bien. Todo fue un éxito durante este proceso. Seguidamente resaltamos los eventos más importantes del cuento, que sería que, bueno, el niño le enseña a su hermanito a lavarse bien las manos, entiende que ya su mamá no puede apapacharlos como antes, pues debido a la pandemia. El niño quiere jugar con sus amigos, pero gracias a Dios tiene una virtud muy importante, que es la paciencia. Y hay cambios de actitudes de negativas a positivas. Por ejemplo, podemos ver el caso de uno de sus amiguitos de su primo, perdón, que no quería comer verduras, no le gusta el brócoli, pues ahora en tiempos de pandemia entiende que eso va a ayudar a su salud, entonces consume pues las verduras y los vegetales. Un amiguito también que hacía berrinches, ahora ya no los hace. Son cambios muy positivos, de negativos a positivos. Aparte de que también pues se dan consejos, cuidados y protocolos muy importantes en la situación actual que estamos viviendo. Lo siguiente fue la escritura interactiva. La escritura interactiva se trabaja docentes y estudiantes juntos, compartiendo el pizarrón, el rotafolio, demás. Juntos van a escribir pues el texto, ¿verdad? El docente escribe una parte, los alumnos escriben otra parte, juntos comparten la escritura del texto. En este caso pues iniciamos primero con ideas para el cuento. Yo inicié con las primeras ideas y mi madre pues continuó aportándome más ideas. Juntas hicimos pues este trabajo. Yo inicié con unas ideas y ella me daba también ideas que fueron pues escritas ahí en el rotafolio. En el mismo rotafolio empezamos con la escritura del cuento. En la misma línea, ¿verdad? De la escritura interactiva. Acá es donde ponemos en marcha el compartir juntas la creación del texto. Inicié yo, después pues como podemos ver en la segunda imagen, inició ella. Y así sucesivamente, intercalando lo que nos gustaría que tratara el cuento, incluyendo las ideas que aportamos anteriormente. Luego, en la parte de la escritura independiente, pues antes de iniciar con este proceso, se tuvo que hacer una pregunta que surgiera pues del cuento elaborado en el mismo rotafolio. Todavía seguimos trabajando en el mismo rotafolio. Una pregunta que surgiera del cuento. Esta pregunta fue: ¿cuáles protocolos podemos realizar en tiempos de pandemia? Que es pues una parte de lo que se trataba también el cuento, ¿verdad? Acá pues ella me dio unas respuestas muy bonitas, muy acorde con el tema y de lo que trataba el cuento. Se consiguieron pues estas ilustraciones, ella las coloreó, las pegó. Fue un proceso muy bonito de compartir ideas, compartir buenos momentos, y pues es una actividad muy enriquecedora y muy divertida también. Se divierte mientras se aprende. Luego pasamos a lo que fue la escritura formal del cuento. Pues acá fue donde yo, utilizando mi computadora en el programa de Word, inicié escribiendo el cuento de una forma más formal, incluyendo lo que escribimos en las ideas, ¿verdad? El cuento que realizamos juntas en el rotafolio, donde compartimos. Añadí unas cuantas cosas, lo empecé a escribir en Word, y pues le agregué unas ilustraciones porque hay que recordar que es un cuento dirigido para niños de segundo grado, entonces tiene que ser llamativo para ellos. Entonces acá están las dos primeras páginas que realicé, las imprimí de una vez. Sería lo que fue la escritura formal del cuento. Luego tenemos la actividad de publicación. En esta actividad de publicación es el producto final, ya el producto terminado, del resultado de todo este proceso, que acá estaría el producto terminado, el cuento ya terminado con su portada. El cuento se llama Mi vida en tiempos de pandemia y trata sobre una niña llamada Anita, de 7 años, que nos cuenta cómo vive sus días en la pandemia. Nos cuenta que realiza actividades en familia, que extraña a sus amigos, pero que es consciente de que estamos en una situación pues muy difícil, en la que tenemos que perseverar y ser pacientes. Nos da consejos y nos invita a que hagamos caso a nuestros padres
porque no hay nada mejor que ver a nuestra familia con salud y bien. Entonces este sería el producto ya terminado. Acá estaría pues el contenido, que son las hojitas ilustradas. Cada página pues está enumerada, son 9 páginas, cada una está enumerada. Esa sería la actividad de publicación, ¿verdad? Que fue ya el producto terminado de todo el proceso de escritura interactiva y pues la escritura independiente. Por último, la actividad de cierre. Para la actividad de cierre vamos a utilizar uno de los materiales elaborados en la tarea número 3. En este caso vamos a utilizar pues el títere, acá está. Vamos a utilizar el títere que fue elaborado en base al cuento Todos somos superpoderosos, ¿verdad? Vamos a utilizar el títere para hacer una reflexión a los niños o a la persona que participó con nosotros, una reflexión muy bonita, pues que ahora estamos en una situación muy difícil, tenemos que perseverar, tenemos que ser muy pacientes, tenemos que seguir los protocolos, los cuidados, tener una sana alimentación, muy importante, pues hemos seguido una línea de lo que trata pues esta enfermedad y todo lo que conlleva. Entonces es muy apropiado y muy pertinente hacer una reflexión utilizando este tipo de material, pues recordemos que estamos trabajando con niños de segundo grado. Toda esta actividad fue pensada para niños de segundo grado, entonces es muy apropiado utilizar este tipo de material para pues hacer con ellos una reflexión. Esto sería todo del proyecto final de lectoescritura. Fue un proceso muy enriquecedor, muy entretenido. La aplicación de diversas estrategias para la creación de textos de una forma diferente, compartiendo ideas, compartiendo el rotafolio, compartiendo el pilot, un turno uno, un turno el otro. Fue un proceso muy enriquecedor, muy interesante, pues para la creación de textos, para la creación de este cuento que está muy bonito, tiene un lindo mensaje con el que los niños se van a identificar. Está muy bien planteado, el cuento está interesante, está muy interesante. Esto sería todo del video, del proyecto. Muchísimas gracias por su atención.